Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia, retomando los episodios. Hoy tengo una invitada muy especial para este episodio de podcast. Encantado de estar con ustedes, un episodio para mí especial. Quiero compartirlo con ustedes. La persona que es invitada el día de hoy es mi mamá, la señora Gladys Cohen. Así que espero que disfruten este episodio que es con mucho cariño para ustedes. Mami, bienvenida, cuéntame tu historia. Gracias, hijo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto que estés acá y que todos te puedan conocer a través de este podcast. Un Bueno, placer para mí compartir contigo en esta oportunidad. qué bueno. Bueno, mami, es sencillo. Yo sé muchas cosas, obviamente, de ti, pero hay cosas como de tu infancia, ese tipo de cosas que sería bonito como recordar y que las personas pues que están viendo este episodio, que me conocen, que también te conocen a través de mí o amistades tuyas, pues puedan como ver esas líneas de tu historia que son bonitas y que hacen espejo con otras personas. Pues es como, cuéntame tu historia es simplemente la conjunción de realidades de distintas personas de distintos lugares. Entonces yo quería comenzar preguntándote, por ejemplo, yo los conozco, pero para que la gente los conozca, ¿quiénes son tus padres? Eh, Mi abuela, mi abuelo. Bueno, mis padres, Julio Cohen y Elba Sarmiento de Cohen, ambos ya en la presencia del Señor, Ok, pero siempre presentes en mi corazón qué y bueno. en mi vida, porque ellos siempre han sido mi guía desde niña y hasta ahora, bueno, mantengo esas enseñanzas tan Ok, hermosas que los dos dejaron en nosotros, tanto en mis hermanos como en mi persona. ok. Y ellos, por lo menos, ¿de dónde era mi abuela? O sea, sé que no quiero hacer como adelantos, pero algo con el tiempo he entendido que son de Caicara del Orinoco, entonces específicamente. Mi mamá nació en el estado Bolívar, en Caicara del Orinoco. Mi papá es de Caracas, del distrito capital. Ok. ¿Y sabes cómo se conocieron? ¿Alguna vez ellos narraron cómo se conocieron? Bueno, mi mamá se vino muy joven con su hermano mayor, Pablo, que se vino a Caracas con él y pienso que fue ahí donde ellos se conocieron, pues a raíz de mi tío Pablo, que Ok. era el que tenía la amistad con mi papá. Ellos inicialmente, cuando se hicieron pareja, donde vivieron los primeros años. Bueno, o sea, de niña recuerdo que yo de niña recuerdo vivir en San José del Ávila, Ok, lo que es ahorita la parte que une la avenida Barar con la Cota 1000. ok, Ahí habían varias casas y una montaña inmensa como lo del Ávila atrás. Era poco poblado porque eran casas de pocos vecinos, pues, pero hubo un momento que hubo que mudarse de allá ok. porque iban a construir la avenida, la autopista, la Cota 1000, y entonces nos trasladamos a la ciudad, a Caricuao, en el sector de Ruiz Pineda, UD7. Yo obviamente entiendo que tengo muchos tíos. O sea, bueno, el orden es José el mayor, ¿correcto? José, Marco, después viene Laura, Laura, Gisela. Gisela y yo. Claro, pero también está mi tío Daniel, y está mi tía Ligia y mi tía Esther. O sea, en total 8 hermanos. Sí, ellos son hijos Daniel y Ligia son hijos del primer matrimonio de mi papá y Esther es la hija del primer matrimonio de mi mamá también. En Y que- José, Marco, Gisela, Laura y yo somos los hijos del matrimonio de mi papá y mi mamá. su infancia como hermanos, ¿cómo fue? Obviamente, pues fueron llegando en su tiempo cada uno, pero ya llegó un momento en que estaban todos. Supongo que cuando tú eras muy niña,
mi tío José ya era quizás un adolescente. Bueno, particularmente mi hermano José era el que nos cuidaba a nosotros porque Ligia, Daniel y Esther eran los mayores, salían a Ah, qué bueno. trabajar. José también trabajaba y estudiaba, pero era como que el que se encargaba de nosotros, pues de Marco, Gisela, Laura y yo. Eh, hay una, en particular, algo que siempre recordamos de mi hermano José, que también ya se encuentra en la presencia del Señor, que muchos de sus almuerzos era algo tan cómico y rápido y sencillo. Y un almuerzo que yo creo que la mayoría de los caraqueños lo recuerdan, pues, como era el pan con mortadela y Coca-Cola, Ok. con ruedas de tomate y bueno, Ajá. y su salsita. Ok. Esos eran los almuerzos rápidos que él nos ofrecía cuando regresábamos del colegio porque mi Ah, mamá trabajaba y mi papá también, pues. había que cocinar rápido y... Sí, entonces él por cocinar rápido, ese era el almuerzo y bueno, para nosotros era algo tan delicioso que bueno, uno se saboreaba su pan con mortadela y rodajas de Sabrosa. tomate con su salsita. Es que quizás uno lo ve sencillo, pero en Italia, en esos países, es un plato, pues, o sea, es una comida común y sabrosa y además le Claro. agregan otros elementos que hacen que sea sabroso. Y, pero llegó un momento que convivieron todos juntos, los hermanos, me refiero también que está el caso de mi tío Daniel, mi tía Esther, mi tía Ligia, o sea, estuvieron todos en la misma casa. Siempre, siempre, nunca hemos dejado de compartir. Inclusive yo a mis dos hermanos mayores, que son Ligia y Daniel, les pido la bendición. Claro. Hasta todavía. Yo hablo con ellos, los veo y para mí son como, bueno, mis hermanos mayores que respeto y inclusive le pido la bendición, pues. ¿Sabes qué? Viendo la foto de mi abuelo Julio, yo, de mis tíos, o sea, José, Marco, Daniel, siento que el que más tiene parentesco puede ser diferente para ti, pero siento que el que más tiene parentesco a mi abuelo Julio es mi tío Daniel. No sé por qué, pero yo veo la foto y yo veo más a mi tío Daniel. Sin embargo, los otros tienen como rasgos, obviamente, de mi abuelo Julio, que son muy pronunciados los rasgos Cohen. Para ti, ¿cuál se asemeja más en personalidad o en carácter y rasgos físicos a... Bueno, yo pienso que en personalidad, en el sentido de labores esas, y responsabilidad en el hogar y todas esas cosas. Claro, no quiero decir con esto que mis hermanos no sean responsables en su hogar, Mm, pero su semejanza más es con Daniel, mm. pero en carácter Marco. Está bueno, sí, mi tío Marco tiene un carácter fuerte. Eh, y, por ejemplo, ustedes todos estudiaron en el mismo, obviamente por las edades no los mismos años, pero cuando les tocó el colegio, ¿fueron los mismos colegios o se movieron de colegio? De niños sí, estudiamos todos en el colegio. Bueno, Daniel y Ligia y Esther sí, no sé porque yo no, Ok. cuando ellos eran Ujú, jóvenes, adolescentes, yo todavía, ujú. aún no había nacido, pues. Pero sí estudiamos todos en la escuela Rafael Urdaneta en La Pastora, Ok, en que la pastora. queda frente a la plaza, la iglesia, eso, y estudiamos la primaria. Después, cuando nos mudamos para acá, para Caricuao, iniciamos nuevamente nuestras clases en el colegio Núñez Ponte, Ok. ¿En qué año llegaron a Caricuao? en el año 68. 68. Por lo menos ahorita que tú ves o sea, por ejemplo, Caricuao en esa época era más rural o ya se veía así como, obviamente sé que hay nuevas construcciones, pero se veía más rural o era una... Bueno, o sea, era menos poblada, pues, Ok. porque lo único que existían eran los edificios y montañas, bueno, que Mm, lamentablemente ahorita han sido habitadas por las personas que han construido viviendas en sus alrededores, pero Caricuao era una zona que ya a las 3 4 de la tarde tú tenías que estar abrigado por el mm, frío mm. y eran de muchas montañas hermosas, que todavía algunas se conservan, gracias a Dios que se han respetado esas áreas, como otras que han sido, bueno,
habitadas por personas, por sus hogares que han construido ahí. Claro. Bueno, sí, al final no tiene la forma como de controlar dónde habita la gente, ni mucho menos, pero sí entiendo que Caricuao, obviamente crecí aquí y obviamente Caricuao es una parroquia ecológica, Sí. se sigue observando así. Juegos de niño en la pastora, que hacían en la pastora cuando niños. Mira, subir al Ávila a Qué buscar chévere. mango y a bañarse en los pozos. Ah, ok. Y bueno, y normalmente uno siempre iba a la Plaza de Retiro, San José, que también uno como niño jugaba ahí, los padres lo llevaban a uno, íbamos a misa en la iglesia San José del Ávila, conocida normalmente como San José del Ávila, pero es la iglesia San Benito. Ok. Yo leyendo cosas en referencia a Caracas, La Pastora era una zona emblemática muy colonial Sí, de, de Caracas, las casonas que hay en esa... sí, aunque ahora también es una zona bastante poblada, pero anteriormente era la zona, o sea, como colonial del casco central de Caracas, Y pues. cercano a lo que era Y cercano, al sí, centro, sí. al centro. En la adolescencia, bueno, ya, ¿cómo era la vida de ustedes acá en Caricuao? Las Bueno, amistades. bueno, mis amistades aún todavía conservo amistades de niña y que como, o sea, somos como casi como hermanos, pues, porque crecimos juntos acá y todavía esa amistad permanece, pues, porque fue algo bonito, crecimos juntos, jugábamos, mira, nos divertíamos sanamente, y siempre estábamos compartiendo. En las tardes, después que uno realizaba las tareas y todas esas cosas, o sea, también los quehaceres del hogar, porque uno también tenía Ujú. obligaciones en el hogar, bajábamos a la plaza, a los parques y pasábamos 2 horas diferentes, pues. Crecimos en un ambiente sano, gracias a Dios todos, muchachos que todos, la mayoría, todos son profesionales, otros ya no viven acá, ya se mudaron, otros han fallecido, pero mira, siempre fue un ambiente agradable, siempre juntos todos, porque en esta área donde yo, o sea, que nosotros vivimos, estos 4 edificios que están juntos, todos éramos como hermanos y todos éramos amigos, nos conocíamos todos, pues. Y lo que eran los carnavales, eso era súper divertido, porque todos jugábamos carnaval, tanto las muchachas como los muchachos, hacían esos pozos donde llegaban y llenaban eso de barro y todo el mundo jugaba y cuando venía así la policía, porque en aquel entonces la policía, uno salía corriendo a meterse en los edificios, a esconderse uno en su casa y todo el mundo encerradito hasta que la policía se iba, pero era súper divertido, pues. Porque en esa época está como lo de la recluta, ¿no? No, ¿No? no, bueno, pero es que la recluta ya era para los muchachos Ah, que de 18 ah, años ok. y tenía su tiempo. Ah, claro, ustedes Pero eran es que adolescentes. anteriormente había como una provisión de jugar carnaval con agua, pero a uno le Ah, encantaba, pues. claro. Entonces, pero era algo tan divertido que uno la pasaba chévere. Y en las fiestas, bueno, siempre eran los mismos grupos, muchachos todos, y lo pasábamos bien. Siempre, habían salidas al cine, que si íbamos en grupos para la playa, no sé. ¿Cuál era el cine de esa época que visitaba? Mira, íbamos a diferentes cines, porque en aquel entonces en el centro estaba el Cine Metropolitano, que era una de las mejores salas de cine de Caracas, que queda cerca de la Plaza Miranda en aquel entonces. Ujú. Ya no existe como sala de cine. Es que sí, al Cine Carolí, al Concresa. El de Laboral llegó luego. Sí, eso ya llegó cuando ya era Claro. adulto, que Ah, inclusive ese cine tampoco ya existe. ni idea, pero recuerdo que de niño, o sea, si ya yo tengo 35 años, de niño llegamos a Sí, ir te llevé a ti a a ese ver una cine. película ahí. O sea, que ya tenía un par de años cuando llegamos a Sí, ese cine. pero de los cines eran eso, que si el Humboldt, también estaba
El Caroni ya te lo mencioné. Eh, eh, bueno, es que son tantos cines que, Y pero los más de los conocidos. hermanos, ¿quién era el más tremendo? O sea, ¿quién era el que posiblemente en casa se llevaba? No voy a decir Marco, que tú. Marco. Ah, mi tío Marco. Ya, está bien. Y la más tranquilita? Yo, ¿Tú? yo Más, siempre. más acuerdadita. Ya, está bien. Em, ahora Claro, que... también tenía mis tremenduras, ¿no? Pues como toda niña cuando es pequeña o adolescente, pero no tremenduras que de hacerle daño a nadie ni ¿Y nada por el estilo. de los papás, quién era más rápido para regañar, mi abuelo o mi Mi abuela? papá, Ah, era el que perdía la paciencia rápido. mi papá. Ya. Te quería preguntar que cuando ustedes eran ya, bueno, adultos jóvenes, y si querían salir a bailar, ¿a dónde salían a divertirse, a bailar? Bueno, a veces a las fiestas, a las discotecas, por lo menos yo, bueno, mis hermanas y yo siempre que sea las discotecas que estaban en la Castellana, como la Do Flower, perdón, ay, se me pasa. No, tranquila. Pero si salían, o sea, normalmente cada 15 días o toda la No, semana. no, depende. Ah, no, siempre éramos en grupos que íbamos, pues, Caracas era muy sana en ese momento, muy, muy sana. muy sana. Uno podía andar tarde en la noche y no había No pasaba nada. peligro, nadie se metía contigo, o sea, era algo, un respeto, pues, un respeto. ¿Y qué recuerdas de por lo menos de la vestimenta de esa época? ¿Qué te gustaba vestir a ti? Bueno, siempre el jean ha sido o algo que todo el mundo lo ha usado, pues. Okay. Pero hubo momentos que los jeans eran muy pegados al cuerpo, otros que también llegó la época que eran anchos, las botas eran muy anchas y también se usaba la minifarda, Mm, se usaba vestido, o sea, depende de la fiesta o a la discoteca que tú ibas, tenía, por lo menos en la discoteca los muchachos tenían que usar partos, ok, no podían entrar sin parto a las a la discotecas. discoteca. Todos tenían que llevar parto Bueno, es que para esa entrar. época siento que, o sea, no estoy mal con la moda ni la ropa de ahorita, pero siento que era como un poco más recatado, conservadora, pues. Que andabas muy bien vestido para algo muy sencillo, Claro. pero también viene de época, Y nosotras las muchachas también usábamos las maxifaldas, ok, que eran faldas largas, pues le ya. decían en ese entonces así. Podía ser de blue jean, de tela, como tú la quisieras ponerte. Mm, y de muchachos, ¿cuál era esa chuchería que ninguno fallaba, que les gustaba? Mira el Toronto, el cocosete que tiene Pe- años. Perdura. Había uno que era parecido a la sucia del cocosete que le decían, se llamaba paspalito. Era igual, pero era relleno como de queso así, como el cheesecake, Ok. pero era queso fundido bien sabroso. No. Y eso era rico. Pero el Toronto es uno de los Hay que, más hay populares. que perdonar a la gente que le gusta la sushi en vez del cocosete. Hay que perdonarlos, pero... Bueno, perdóname a mí. No, a ti Porque te gusta más el cocosete que el la sushi. cocosete y Bueno, por si eso. por mí, bueno, Eh, existiera la fábrica de es paspalitos, me que... los comiera Ah, todos. aunque... Es que no lo conozco, entonces no sé. Sí. Y... También el ping-pong, ok, todavía el perdura. dandy también. Había un chicle bomba, que era largo, también, o sea, era así, la mayoría lo traían de margarita y uno. Si mi abuela o mi abuelo dijeran, muchachos, paseo, ¿cuál era? Mira la playa, a mi papá le encantaba ir a la playa. Aunque como que se lo heredé. Era algo que en la mayoría de los domingos íbamos a la playa. O si no, eran las reuniones familiares que solamente con los primos y los hijos de los compadres ya estaba la fiesta. Ya Ahí estaba. no había más invitados vecinos, no. Nada Ok. más era todos los tíos, los primos y los compadres con sus hijos. Y por lo menos de esa época, ¿qué artistas, qué canciones les gustaba? De joven. Ajá.
Bueno, la música moderna. Ok, ok, Elvis Presley, ok, Gladys Knight, ok. eh, De artistas venezolanos. Bárbara Streisand. De artistas venezolanos, bueno, míralo, Rudy Márquez, Ok. ¿quién más te puedo nombrar así? Es que son tantos. Por ejemplo, tienes el nombre de una canción que si se reunían sus amigos y los hermanos y estaban en una fiesta, una canción que no fallaba, que tenían que bailar. Bajando por el río. Está Le bueno. decían la canción de la reconciliación. Ok, está bueno. Y las fiestas siempre tenían razones, por ejemplo, o uno entiende que una fiesta puede ser un cumpleaños, ese tipo de cosas, pero hoy en día también la gente se pone como, vamos a hacer una reunión, pues en esa época era igual, como vamos Sí, a reunirnos y igual, ya, y... era igual. O sea, mira, hay una fiesta, ¿dónde? En la casa de fulano. Bueno, ahí van Ah, todos. Todos los que éramos amistades asistíamos a esa fiesta. Gracias a Dios eran las diversiones muy sanas. ok. Sí se tomaban sus tragos los muchachos igual, pero todo era En esa sano. época también era como anís o el anís vino después. No, yo No, creo que yo no vino estoy diciendo después. que tú bebas anís ahorita, pero... No, no, yo creo que vino como después, yo no Ah, recuerdo. Sí existía algo que preparaban como una guarapita, pero no recuerdo. perdura, perdura. Verdura, pero no sé si era con anís, porque yo en aquel Eh, entonces no era bebedora. bebedora, de Eh, verdad que no. pero los muchachos que... Sí, bueno, Cerveza, cosas así. sí, esas Mm, cosas sí tomaban. ya. Hasta vino se tomaba en aquel entonces. ¿En qué momento ya los hermanos como que empiezan a tomar lugares, rumbos, es por parejas, por hijos? Porque cada uno se fue casando y todo. Ok. De los primeros sobrinos que tú tienes, tengo entendido que es José, ¿verdad? José fue mi... No, bueno, no, primero fueron los hijos de Ligia, Claro, de de mi mi tía hermana Ligia, sí, sí. Ligia, después Daniel, los hijos de Ujú. Daniel, y después vino José, Mm, después vino los de Laura, Marco ok, ok, y fueron Gisela. ya todos. Ah, em, me has comentado que cuando eres más joven, tú cuidaste de José, de Starkey y ¿quién más? O todos prácticamente. Bueno, de todos, no todos, Ok, de mis hermanos, el principal que cuidé fue José. ok, ya. Aprendí a ser tía mamá Te amo. con él. Ah, Este, Fue para mí una experiencia muy bonita y que todavía la conservo en mi corazón. ok, Y muy especial para mí. está bien, está bien. Igual que Starkey, Ok, han sido, o sea, yo a todos mis sobrinos los quiero, a todos. ya, Pero ellos dos marcaron una parte de mi vida muy especial. ah, ya, tranquila, tranquila. Y ahorita, bueno, mi consentido es El último de la mi generación. príncipe adorado, mi David Joder, Josué. Josué David. Josué David. Claro, el último de la generación por lo menos de los que, o sea, de la línea de los Cohen, creo que es el último de la Pero generación. a todos, igual que Joercy, muy conocida como la La negra. negra, ya, yo es. Ellos para mí han sido, quizás porque viví con ellos mucho tiempo también, compartí con ellos y claro, he compartido con todos, pero ellos han sido para mí. ¿Ya hacían tremenduras ellos o eran muy bebés? No, ellos no, Starkey sí, Starkey sí, tremendo, pero sus tremenduras Sí, era normal. eran normales, Mm, eran tremenduras que uno siempre termina riéndolas. claro. Hay una parte de tu vida que es donde llega la iglesia, pero lo que yo quisiera saber es si la primera iglesia esa donde tú tienes el encuentro o sea, digo encuentros a participaciones seguidas y eso, ¿fue la resurrección del Señor o hubo una iglesia antes de esa o un lugar donde tú... Bueno, de niña íbamos a la iglesia San José del Ávila con mi papá. Ah, Ahí inclusive había los domingos cine y uno chévere. también iba al cine ahí en la iglesia. Ok. Pero mi actividad como miembro de la iglesia en la resurrección del Señor.
Ok. Ahí yo hice mi primera comunión, hice perseverancia, o sea, los niños que hacen perseverancia, yo fui una. Mi catequista, la señora Dominga, que todavía vive, Mm, es algo muy bonito. Y, y nos hemos encontrado en algunas oportunidades en actividades. ok. Y ella más bien cuando me vio que yo me la acerqué, le digo, dice, gracias a Dios que seguiste este camino tan bonito. Yo le dije, sí, gracias a Dios. Bueno, ahí yo crecí, fui catequista por muchos años de niños, de jóvenes, de adultos y también fui de jóvenes para la confirmación también. Después me retiré por razones de trabajo, regresé nuevamente, Mm, seguí siendo catequista. También pertenecí al grupo de jóvenes que cantaban en la misa de 11 de la mañana, que era la misa de los jóvenes, ujú. eh, Guachanita, y ahí estuve también. Después, bueno, hice mi taller como para ser ministro servidora del altar. También me preparé como proclamadora de la palabra Ujú. y son las funciones que actualmente Desempeña. desempeño en la iglesia, pero en esta oportunidad estoy en la iglesia Santa Rita de Casia. Ok. ¿En qué año, porque hablaste del tema del trabajo ahorita, tú entraste directamente, o sea, tu primer trabajo fue directamente en un ministerio o En el fue? ministerio. Y Bueno, al principio yo hacía suplencias en diferentes partes. mm, Después sí ingresé ya como legalmente trabajando en una institución pública, que sería el Ministerio de Interior y Justicia Interior y Justicia, no, Relaciones Interiores en ese en entonces. ese entonces. Claro, pero hoy en día Interior y Justicia. Una pregunta como anecdótica de eso es, ¿tienes la cuenta desde qué presidente a qué presidente? O sea, por historia, más por historia que por Cuando yo ingresé a esa institución, estaba de presidente Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi. Imagínate, y pasaste a Jaime Lucinchi, después, Vino Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. ok, Después vino Rafael Caldera. ok, Rafael Caldera es también pero fue su primera su segundo su mandato. segundo, ok, ya, y después bueno, los actuales, Hasta ahora. Bueno, yo cuando Chávez, estaba iniciando la presidencia encargada, Nicolás Nicolás Maduro, Maduro. ya, y tú ya lo dejaste. Sí. Y ahora por lo menos tienes recuerdos históricos de algunos ministros con los que tuviste la cercanía de trabajar. Bueno, yo cuando me inicié en la institución, llegué directamente a trabajar en el despacho del ministro. Ok, Y estaba en la dirección general, que en aquel entonces se llamaba así, Dirección General Sectorial de ujú, Secretaría del ujú, Despacho. En ese entonces estaba de ministro Lepage, ok. era el ministro, era en ese entonces. Ministros como muy noticiosos de esas épocas que tú recuerdes, o directores porque obviamente cuando tú revisas la historia hay como ciertos directores o ministros que fueron puntuales por sucesos políticos más allá, o sea, dentro de la historia de Venezuela. Mira, yo siempre digo que los políticos siempre son noticias, Ah, ok, independientemente ok. de sus labores, de sus funciones, de las actividades que realizan. Y si tuvieras que rescatar algo de tu época del trabajo del ministerio, ¿qué rescatas bonito de eso? Porque tú te hiciste funcionaria de carrera y eso es valioso. O sea, mucha gente no lo entiende o no lo reconoce, pero los funcionarios públicos, después que desempeñan tanto tiempo y tantas labores dentro de un ministerio, pasan a tener una carrera, o sea, pasan a ser funcionarios de carrera. Eso indica que conocen todo el funcionamiento de lo que es el ámbito público administrativo
de una institución que rinde cuentas al Estado. claro. Y es importante. También hiciste un curso con una capacitación de perito identificador. Sí, en la 10 en ese entonces con el profesor Eduardo Guevara. Y siempre estuviste ligada a la área de administración o, por ejemplo, participaste en otras dependencias de... Al principio fue en el despacho del ministro y estuve 8 años. Después pasé a a la Dirección General Sectorial de Administración y Servicios, para ese entonces se llamaban así. Y de ahí tuve 15 años exacto trabajando en esa área de administración. Y después pasé a la dirección de proyectos especiales. Ok, Tengo muchísimos y gratos recuerdos de esa dirección, tanto de mis tres jefas que tuve en ese entonces, como mis compañeros de trabajo con quien laboré. lo elaboraste, claro. Y obviamente dentro de esos años de trabajo, en algún momento llegué yo, Claro, mi amor, en el año 88. en el 88, pero obviamente te enteraste un poco antes, ¿no? O sea, supongo que en el 87 te Sí, enteraste en que... el mes de diciembre, Ajá, o sea, uno, la mujer, tiene, claro, me hice una prueba y bueno, estaba embarazada de ti. ya. Em, por anécdota, ¿cuándo conociste a mi papá? En el año 86. En el 86, en la iglesia. Sí, nos conocimos en la iglesia. Ya, mi papá, bueno, Alberto Becerra, le mando un saludo en este episodio. Eh, ahora, y bueno, te enteraste que venía yo, nací en agosto. ¿Cómo fue para ti, por lo menos, o sea, ya tú que lo cuentes, ser mamá, enterarte en ese momento de tu vida, el Bueno, trabajo, para todo? mí fue una alegría inmensa porque creo que es una de las virtudes que la mujer siempre tiene presente de ser madre, pues, Mm, por la gracia de Dios. Y yo lo tomé bien, me encantó la idea y bueno, mi embarazo, gracias a Dios, fue siempre sano. ¿Qué antojos te di? Me hiciste acordar de un compañero de trabajo Ajá, que él se llama Carlos Sánchez. ajá. Y yo cuando llegaba, yo tenía un horario de trabajo cuando estaba en el despacho de 2 a 8 de la noche, porque ahí se trabajaba 2 turnos. Cuando yo llegaba en la tarde, yo, negro, y yo le decía, a todo el mundo le decía el negro, negro, anda ahí abajo al puente donde están las negritas que venden durazno y níspero y me trae níspero y durazno Ah, ok. porque tengo antojo. Y entonces tú siempre con tus antojos, dame acá para irte a comprar porque el muchacho no te nazca con la boca abierta. Ah, Entonces, en eso yo metía los duraznos y los pero en la gaveta del escritorio. Y entonces cuando me lo iba a comer veía que no volteaba para que no y ahí me escondía así y empezaba a comerlo para que no me viera. no sé. En una de esas me fui para el baño porque me Ujú, dio vómito, pues. ujú. Y entonces venía mi jefe y le dice, ¿dónde está Gladys? Y dice, Gladys está vomitando todos los nipes de durazno que se comió, pero no ganó ninguno. Ay, esa muchacha me iba a antojar todo el tiempo. Vivías con antojo todo el Sí, tiempo. pero eso fueron, de verdad, esos sí fueron mis verdaderos antojos. Lo Okay. demás era como que Yo nací en la Policlínica de Coche, en ¿no? la policlínica de coche. De Coche. Ah, ok. Y, por ejemplo, los primeros meses fueron fáciles para ti cuando yo estaba bebé o... Sí, Bueno, es que ya tú tenías práctica, pues, porque lo dijiste hace prácticamente. ratico que ya... Sí, claro que sí. Bueno, yo le doy gracias a Dios que yo cuando te tuve a ti por primera vez en mis brazos, lo primero que le dije a Dios, yo te entrego a mi hijo. Ok, ok. Que seas tú que lo dirijas, lo guíes y que me dejas a mí la fortaleza como madre para guiarlos. Igual le dije a la Santísima Virgen María que me enseñara a ser mamá como lo fue ella, con Ok. nuestro Señor Jesús. Ya. Y Y a mí me diste bienvenido al mundo de Y mamá. te dije bienvenido al mundo de mamá. Cuando te vi te dije fue esas palabras. Bienvenido al mundo de mami. Ya.
Te quería preguntar que, por ejemplo, de mis cumpleaños, ¿tienes alguno así siempre fresco en la memoria? Tus O, primeros 5 cumpleaños, o sea, de tus primeros 5 años, el del primer año fue tu bautizo, que es como yo di, como aprendí yo que las personas nacen, verdaderamente no es el día que nacen, sino el día que son bautizados. ok, Y tú naciste un 16 de agosto y el año siguiente te bautizamos un 19 de agosto. la fecha de Y cumpleaños de mi papá, exactamente, por cosas, casualidad del destino, cayó se esa cayó fecha. esa fecha. Y bueno, te bautizamos y fue algo muy bonito. Mm, Tu primer añito para mí, celebrar tu primer año. El segundo, hay fotos que están guardadas y bueno, hasta los 5 años. ok, Ya después de los 5 años, sí, se seguían celebrando, había la torta, pero ya era algo más familiar y era como algo más para ti, para que tú realmente disfrutaras lo que es tu cumpleaños, porque normalmente el cumpleañero en esas edades como que el que menos menos disfruta. disfruta porque más lo disfrutan los invitados que el mismo cumpleañero. Entonces yo dije, bueno, mejor es que ya después ya de los 6 años Mm, yo te llevaba a algunas partes, tú escogías tu regalo que tú querías y todo eso. mm, Y claro, sí, había la torta en la noche se cantaba el cumpleaños, pero siempre te llevaba a divertir a ti solo, pues, que te ya. divirtieras tú. ¿Qué paseos te gustaba tener conmigo, ya no en cumpleaños, sino qué paseos cuando yo era niño te gustaba tener conmigo? Bueno, siempre había el parque, llevarte al parque, te llevaba a la playa, uno te llevaba de viaje porque en 2 oportunidades te llevé. Ujú. Y pequeño así, pero que ya grande, bueno. Pero tus paseos así, bueno, la playa, el parque de diversiones, que te gustaba mucho ir a los parques de diversiones. De Bimbolandia. Y te encantaba comer en KFC. Ah, todavía. Te encantaba comer ahí porque ellos tenían parques para niños, Ok, todavía creo que los tienen. algunos sí. Y bueno, te encantaba ir a eso, De esos tu lugares. época siendo mamá, trabajo, ¿qué crees tú que es lo más difícil que viste? O sea, no sé, cómo organizar los horarios, el hecho de quién me cuidara, ¿qué crees tú que fue lo como, no, quizá no difícil, pero complicado? Bueno, un poco difícil sí oye, cuando me tocó reingresar nuevamente al trabajo, porque ya se había pasado mi Tu etapa permiso. de permiso post y pre y post, perdón, y mis vacaciones porque lo uní todo. Yo salí exactamente de reposo el mismo día porque yo trabajé hasta el último día, Mm, estando embarazada, hasta que me dieron empezaron las contracciones, yo ok, trabajaba. Mi jefa en ese entonces se molestó conmigo, me dice, pues usted no debería estar aquí, usted me va a parir aquí en la oficina. Yo no sé, y bueno, total que me fui a la clínica y bueno, este, sí, eso fue un poco difícil mm, para mí, dejarte con otra persona que te cuidara, pues. Y, y después entonces sí tuve 2 personas en casa que también te cuidaron, pero era algo como muy complicado, cosas que de repente habían fallas en ellas para el cuidado tuyo y no, me preocupaba mucho. mm. Entonces hubo una etapa que yo te tuve que llevar conmigo a mi trabajo. En ese entonces Yo tengo imágenes de eso en contaba mental. con un jefe que era como de más de una persona, o sea, era una persona muy humanitaria, pues. O, si todavía está vivo, se lo sigo agradeciendo. Él no tenía problemas para eso. ¿Tienes el nombre? Pues, Sí, el señor Amador Calderón. ok. Saludos al señor Ramón Calderón. Había un área que estaba vacía en la oficina y tenía un escritorio. Y yo te llevaba con todos los juguetes, un televisor pequeño que también para que tuvieras tus comiquitas, te llevaba colores, de todo. Yo tenía todas esas cosas que a ti te gustaban, las tenía en la oficina, en esa área, Ah, especialmente para ti, ok. cuando estabas pequeño.
Después ya a los 2 años y medio entraste al preescolar. Ah, no, también te cuidó la señora María Pulido, Mm. que también es muy agradecida con ella porque ahí ya la presión que tenía bajó, porque ya tenía alguien que realmente ¿Te sentías segura? me sentía segura con Mm, ella y que realmente lo hizo muy bien. claro. Estoy muy agradecida también con ella. Y después te busqué en el preescolar, entraste a los 2 años y medio, hasta que saliste de ahí a tu primaria. Te quería preguntar que cuando, cuando fui creciendo, me fuiste buscando como distintas actividades con las cuales, Ay, no, no me hagas acordar de todo eso. pero así en la línea, porque yo recuerdo karate, que sí, béisbol. Bueno, porque yo quería que o sea, te dieras una actividad extra en tus espacios libres, por lo menos la tarde, porque tú estudiabas en la mañana. Tienes que tener una actividad deportiva o algo. Pero yo era una persona que a mí los fines de semana me encantaba tenerlos libres, pues. Mm. Entonces, yo primero fue el béisbol. Por lo menos no, que tienen que venir a practicar los sábados. Yo dije, no, a mí nadie me va a quitar mis sábados ni mis domingos. Después que si karate, también lo mismo dije no. Después que si te metí a tocar cuatro, pero entonces yo veía que esto era puro pin, pum, para arriba y para abajo y nada, yo no veía avance. Yo dije no, tampoco. Y cuando me dijo que tenía que llevarte un sábado, dije tampoco, porque mi sábado y mi domingo, yo trabajo de lunes a viernes, yo quiero descansar sábado y domingo, salir a pasear, a hacer otras cosas diferentes. Hasta que un día hablando con mi cuñada, con Xiomara, la esposa de mi hermano José, ella me dice, pero ¿por qué tú no lo metes en la música? En la música, bueno, aquí mismo hay un núcleo, fue el núcleo de Montalbán, Mm. del sistema de orquesta. Y entonces yo dije, ah, bueno, voy a averiguar. Me fui y yo, sí, bueno, pero tiene que traerlo, presentar una prueba, cuestión de admisión y eso, bueno. Cuando me dicen, no, las clases son martes y jueves. Ah, ok. Yo, martes y jueves. Mm. Tenías dos transportes, pues tenías tu transporte que te llevaba al colegio en la Colegio. mañana y en la tarde que te La señora llevaba. May, ¿no? Bueno, el señor José Luis primero, papá de tío Chacho, y después la señora May. Ajá. Y había el otro transporte que te llevaba a Montalbán a tus clases. Después, no, que ahora las clases son lunes, miércoles y viernes. Ah, ok, bueno, está bien. Bueno, entonces chévere. Pero después me dice, ay, los muchachos tienen un seminario fin de semana. Yo, fin de semana. Bueno, está bien, voy a hacer sacrificio un fin de semana. Pero de ahí comenzaron. Después ya era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hasta siempre. Y después, bueno, me tuve que Vamos a dar. abordar a tu educación musical Ok, y era tu futuro, ok. era tu educación, tu preparación, porque tenías, o sea, era algo tan bonito porque cuando yo los vi a ustedes por primera vez, que hicieron una demostración en Montalbán, Ajá. que fue la primera vez yo dije, no, vale el sacrificio. Mm. Una vez iba conversando con una amiga en una camioneta, una compañera de trabajo, las dos íbamos a una cita médica y entonces estábamos hablando de esto, pues de lo que acabo de comentar. Y entonces delante de nosotros iba un señor y yo le digo, ay, no, a mí la música me quitó mis días libres. Ya yo no tengo ni sábado ni domingo libre porque tengo que estar pendiente de mi hijo, que tiene práctica, tiene ensayo, tiene concierto, tiene esto, tiene lo otro. Y el señor voltea y me dice, usted no ha podido elegir la mejor carrera para su hijo que la Que la música. música. Sí, sí. Y yo, no se mortifique porque eso va a ser, su hijo va a ser un hombre de bien y déjelo ahí. No se arrepienta de que usted no tenga sábado ni domingo. Y yo, y Y yo siempre me acuerdo de niño que había un concierto donde la profesora y directora, coordinadora, tuvo muchos cargos importantes dentro del sistema. Hoy en este momento desconozco en dónde está, pero igual le agradezco mucho porque cuando tenga el nombre vas a saber quién es. Tuvo mucho impacto en nuestra formación positivo
que fue Ángela Young. Ujú. Y Ángela Young en un concierto, bueno, hay muchas personas dentro del sistema, pero quiero llegar a la anécdota. La profe Ángela Young en un concierto le dijo a ustedes, obviamente recuerdo porque ya tenía capacidad pues de memoria para ese momento. Ella les dijo a los papás y se me quedó para siempre que era apláudanlos porque este es su última vez Ujú, que lo van a ver así. que los van a ver Fue en así. la presentación, en la primera demostración que hicieron. Ahí fue. Porque esta va a ser la última vez que los van a ver así. Porque ya el día de mañana ellos van a hacer otros y cada concierto que hagan son otros y Sí, así eso lo sucesivamente. dijo ella cuando hubo la primera demostración de ustedes como... Y yo cuando ya me estaba, o sea, cuando ya tenía labores dentro del Sistema Nacional de Orquesta y que tenía la oportunidad, inclusive cuando trabajé con Lourdes Hidalgo, que era mi jefa y directora del programa del PIO, que era Iniciación Orquestal Preescolar, eh, siempre que conversábamos y había o sea, que tenía la posibilidad como de iniciar el concierto, yo recapitulaba esa anécdota para que los papás hoy en día entendieran eso que estaba pasando con esos niños. De los conciertos que fuiste, o pongamos en la línea de músico, Ujú. ¿cuáles fueron esos conciertos que tú dijiste, wow, mi hijo hizo este concierto, wow, mi hijo hizo... Puedes ponerlo en la línea completa, no pasa nada, pero ¿cuáles son así? Bueno, uno que realmente me emocionó muchísimo y le doy gracias al profesor Eugenio Mendoza, Eugenio Carreño. Eugenio Carreño, fue cuando dirigiste la orquesta Ok, en el Teresa Carreño. era Teresa Carreño. Tú no ibas a ir a ese concierto porque tenías una materia aplazada. Pues es que yo era tremendo para los estudios. Por primera vez en tantos años estudiando tenías una materia aplazada. Y yo le dije, no, él no va, él está castigado. No, usted no lo puede castigar, él es una pieza importante en este concierto. Y yo, no, tanto fue que me convenció y yo dije, y usted no puede faltar, usted tiene que ir. Fue en ese momento. O sea, Ok. todos tus conciertos, todos los conciertos donde tú participaste con la orquesta infantil en ese entonces, todos para mí fueron de orgullo. Y ya Igual que con tus compañeros todos de percusión, un saludo para todos ellos. Para Abraham, Abraham, para César, César, Luigi, Luigi y Fernando, Fernando, que son también tus amigos de años también, hermano. hermanos casi ya también. Bueno, y todos los conciertos. Hicimos un montón. Desde Antes de ayer estábamos niño, viendo la... para uno como padre ver a sus hijos ejecutar un instrumento musical con tanta perfección es algo que yo se lo agradezco mucho al maestro José Antonio Abreu por esa iniciativa de formar Ujú, el sistema de orquesta de Venezuela, porque son tantos niños ujú. a nivel nacional que han recibido esa educación y para los padres eso debe ser Maravilloso. maravilloso como lo siento yo, como lo han sentido muchos padres, Ujú. porque es algo que ayuda mucho a los jóvenes actualmente. Ojalá todos los jóvenes de Venezuela pudieran experimentar tener esa experiencia de aprender a ejecutar un Ujú. instrumento y a participar en todo eso, en el sistema de orquesta de Venezuela y del mundo, porque esa iniciativa del maestro Abreu ha recorrido ya el mundo entero. Sí, es que yo, aunque en este momento no forme parte, o sea, activa del sistema, siempre mantengo que muchos no saben que a jóvenes como a mí o como mis compañeros nos dio una posibilidad y nos dio una puerta diferente que si ves el tema en que fuimos creciendo, en la situación en que fuimos creciendo en Venezuela, yo creo que la música nos salvó la vida, porque nos mostró otro camino y ese fue el impacto positivo. Entendemos que hubo cosas que quizás se podían haber acomodado o haber sido diferentes, pero jamás vamos a quitar el agradecimiento y eso que tocas decir por el maestro José Antonio, lo tengo yo porque
así como muchos compañeros, cuando estábamos en el sistema de orquesta, estuvimos cercanos a él, tuvimos esa posibilidad de verlo en tantas facetas como director, como jefe completo del sistema, cuando se acercaba a nosotros en los ensayos o al final de los conciertos, que no había concierto que fallara de nosotros. Esas cosas se agradecen porque hoy en día tú te das cuenta de la persona que fue y tú dices, "Ay, yo estuve cerca de esa persona, tuve que ver con él". Y sí, yo siento que muchos papás como tú posiblemente tengan esa reflexión del sistema. De la vida en Santa Rita de Casia, con las actividades de la iglesia, ¿qué te gusta, qué rescatas, qué te hace sentir bien? Mira, una de las actividades que realizo es la adoración al Santísimo, Ok. porque soy cofrade, Ah, instituida como cofrade, y adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento es algo que te llena de paz, ok. que te llena de un gozo tan grande. Y para mí eso es una de las actividades que más, porque Jesús está en todos lados, Ya, pero estar en esa intimidad con Él en el Santísimo es algo que es algo muy, muy bonito. wow, es un gozo que se siente en orar ante Él, en cantar, en muchas cosas, pues. Y otra también que me llena también es llevarle la comunión a las personas, porque también soy ministro de servidora del altar Ujú. y llevo comunión a las personas que por cuestiones de enfermedad o por edad ya no pueden asistir a la misa, y eso también es algo para mí. Servir a mi prójimo a través de mi Jesús es algo muy hermoso, porque estás haciendo lo mismo que hizo María de visitar, de servir a Jesús a través de los Mm, hermanos. Me encanta proclamar la palabra de Dios en la mm. misa, es otra cosa que también Lo me llena. ensayas. Sí, yo practico mis lecturas, eso, transmitir la palabra de Dios a aquellas personas que asisten, la feligresía, pues que asiste a las misas diariamente, también eso es muy importante. Y no solamente en la iglesia, porque también me ha tocado hablar de la palabra en otras partes, así como cuando me invitan a hacer un rosario en una casa por un difunto o por otras cosas, porque los rosarios no solamente son para difuntos, también son para dar gracias a Dios, para rezar en familia, con amigos, amistades, o sea, es algo que Si tuvieras que hacerle la invitación a jóvenes, adultos, a personas, o sea, a las personas para que se unieran, ¿qué les dirías? a la iglesia. Ajá. Mira, yo les diría que no hay mejor camino que encontrar a nuestro Señor, que Ok. buscar a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, y Dios en su palabra, cuando nos habla, nos dice, ese es mi Hijo amado, Ok. escúchenlo. Mm, Y María también, cuando estuvo en la boda de Caná con Jesús, que cuando Jesús realizó el primer milagro, dijo, hagan lo que Él les diga. mm. Y Jesús, cuando anduvo por el mundo, fue dándonos una enseñanza de vida, una enseñanza de amor, de paz, que todavía eso está vigente, porque la palabra de Dios siempre está Sí, no, no vigente, pierde vigencia. no pierde. La palabra de Dios es para todos. Así como Él habló en aquel entonces a las personas que lo seguían, que lo buscaban, así mismo nos habla hoy. Mm, Porque la palabra de Dios nunca, nunca va a dejar de existir, porque su misma palabra lo dice, todo pasará, pero mi palabra siempre estará ahí. permanecerá, es así. Y no hay, la mejor forma de tener una vida en paz, en alegría, es buscar a Dios, buscar a su Hijo, servir al prójimo como Jesús lo dice, porque ahí es donde está la razón del verdadero creyente y del verdadero cristiano. Sí, vamos atrás un poquito, pero
Ya verás. De las hermanas Cohen, ¿cuál era la que enamoraba más muchachos o las tres por igual? Gisela, La Catira le decía. la catira, porque Y de los Cohen, o sea, de los varones, perdón. mira, yo creo que todos, todos, Todo. yo creo que todos. Ya. Saludo a mi tía Gisela, la Catira. Y, por ejemplo, obviamente quizás para una mamá todos los logros de su hijo son importantes, pero de mis graduaciones o promoción, porque en este caso cuando es de preescolar a colegio promoción, pero ya a bachillerato, o sea, colegio, bachillerato y universidad, aunque sean importantes para ti, ¿cuál de ellas tú dices como que esta, o sea, cuál te causó más emoción? Cuando saliste del preescolar, Ah, porque yo dije, este es el principio de, o sea, es el principio de ese gran momento que yo voy a esperar. y bueno, llegó pues con su tiempo. Y llegó con su tiempo porque eres un profesional actualmente y que no, y que sigues estudiando, Mm, que es lo que siempre te digo, estudia hijo y siga preparándose porque eres joven. sí. Tienes mucha oportunidad en la vida y eso es importante porque a veces los jóvenes reciben un título universitario, terminan su carrera y se quedan ahí. Y no, es seguir adelante, seguir preparándose. Y si una de las cualidades que yo le agradezco a Dios que te ha dado a través de su Espíritu Santo es tener esa perseverancia, Ujú. es tener ese conocimiento y esa sabiduría que te ha dado para seguir preparándote en la vida como joven, como profesional, como hijo y bueno, como ser humano. Sí, Ese, yo siempre te digo, bueno, yo cuando tú eras muchacho decía, tu única obligación es estudiar, tú no tienes que, aquí tú en la casa no tienes pues, ninguna otra obligación, simplemente estudiar, porque eso sí va a ser, cuando tú me decías, mamá, que quieres que te regale el Día de las Madres, que quieres que te regale Navidad, estudia, 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 sí, es porque que ese es el mejor regalo que los mm, hijos le pueden dar a los padres. O sea, que ellos que crezcan en un ambiente que realmente sea el mejor para ellos. mm, sí, ¿Sí? es verdad. Que crezcan en tanto sanamente, mental, físico y espiritualmente, pues, y profesionalmente como seres humanos. Sí, bueno, y también que comentarles que cuando niño fui tremendo, pero bastante, bastante cano, o sea que, pero bueno, te quería preguntar cómo te sientes ya, como para cerrar, cómo te sientes en este momento, ¿estás tranquilo, estás bien con las actividades que haces? Oh, Sí, me siento muy feliz, de verdad que sí. Yo, como les digo yo a mí, yo a pesar de que tengo algunas dificultades físicas por mm, problemas a nivel de mis miembros inferior. inferiores, pero yo me siento feliz de servirle a Dios porque después que yo me jubilé en la institución donde ejercí funciones durante casi, o sea, 30 años, me dediqué a servirle a Dios. Y para mí, hacer lo que yo hago, los trabajos comunitarios que hago, las cosas que he realizado a nivel personal y a nivel en comunidad con mis hermanos de la iglesia, me siento de verdad agradecida a Dios que me da la fortaleza para seguirle sirviendo. Y es algo que siempre me tiene feliz, pues. Yo me hice tal cosa, yo voy. Mira, Gladys, vamos, esto, voy. Porque es algo que me encanta. Mm, Porque es una manera de hacer las cosas. No lo único que uno recibe de Dios es la gracia de ver todos los días el nuevo amanecer, de poder tener la fortaleza de hacerlo ujú, y que todo lo que uno hace tiene que hacerlo siempre para la gloria de Dios. ujú. Dar en gracia lo que por gracia se recibe. Exactamente. Dar en gracia lo que por gracia recibimos. Es así. Bueno, mami, viste que no fue tan difícil.
Fue una conversación bonita, sé que faltan muchas cosas, pero quería por lo menos hacer un pequeño pase por anécdotas de tu vida. Ahorita cuando estaba hablando del trabajo y eso, me acordaba que una de las primeras ubicaciones del ministerio donde trabajaste, recuerdo que una era la esquina de Carmelita, Era que donde, ese en la palacio es esquina muy de hermoso, ese Carmelita, donde edificio. está actualmente funciona la vicepresidencia de la República. Ahí quedaba el Ministerio de Relaciones Interiores. Después pasaste a otro que Ahí me está en la acuerdo esquina de Bolero, que es al lado de de Miraflores. Miraflores, y ya al final en la esquina de Plataral, donde está la sede principal de la institución. Y hay algo que, si lo llegan a ver, ya que estamos hablando de esa subida y eso, es que al lado queda Miraflores y Ujú. ahorita que pasó la época de Navidad, siempre recordamos que hacían los nacimientos vivientes Sí, muy en hermosos. la parte de atrás de Miraflores y era muy bonito porque era todo un espectáculo para la familia. Si en algún Ujú. momento las autoridades o no sé si las personas pudieran retomar esa tradición tan bonita que era hacer un nacimiento viviente, que lo hacían con caballos y Con todo, todo. la escenografía, eso era bellísimo, que era una de las cosas que mi mamá cuando yo era niño me llevaba. Sería bueno porque es una de las cosas como bonitas de la infancia y de esta época de sembrina que disfrutamos. Y retomando esa época de la infancia, también de Navidad, también te llevábamos a ver los nacimientos en la noche, que siempre en la Guardia Nacional del Ah, Paraíso, ¿verdad? en el hospital no, San Juan de Dios, Ok. también, y bueno, los que sí colocaban, los próceres que Creo que los también, próceres. también te llevábamos cuando niño en Navidad a ver todas Ujú. esas. Bueno, aunque esta Navidad fuimos otra Esta vez. Navidad fuimos, pero ya adultos. Está bien. Bueno, mami, antes de cerrar, quería decirte gracias por ser mi mamá. Wow, mi niño, yo creo que más bien esas gracias se las tenemos que dar a Dios, A ver. porque él, como dice por ahí Bexy, mi sobrina, Ajá. que dice, tú y Julio tienen una... Sí, mejor que la y que el wifi. Una conexión. Ustedes tienen una conexión tan buena, pues que yo te digo, bueno, yo, mi amor, agradecida a Dios por el hijo que me dio siempre. Y eso lo sabes muy bien, que yo digo que lo que nos une a nosotros es ese amor de Dios que nos mantiene unidos como hijo y madre. Es así. Bueno, gracias, mamá. Te amo. También te amo. Bueno, gracias a todos por haber estado en este episodio. Los dejo, les mando un abrazo y esto fue Cuéntame tu historia con mi mamá, Gladys Point. Chao. Chao.